Eres un milagro divino en el plan de Dios. Transformación inesperada y sagrada. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, se escuchó el lamento de un joven que había sido traicionado por sus propios hermanos. José, el hijo favorito de Israel, portaba una túnica de colores, símbolo de su especial estatus en la familia. Sin embargo, aquellos 11 hombres, hombres de corazones endurecidos por la envidia, no podían soportar los sueños divinos que este joven compartía, visiones que insinuaban grandeza. La traición tomó forma el día en que, mientras pastoreaban ovejas en el campo, decidieron deshacerse de su soñar despierto. Con un ardor helado en sus corazones, lo arrojaron a un pozo seco, donde su llanto resonaba como un eco en la distancia. Ellos, ajenos al dolor, se sentaron a comer. La historia dio un giro oscuro cuando, movidos por un deseo de lucro, vendieron a José a mercaderes ismaelitas en camino a Egipto. Los vientos del desierto araron su alma mientras la angustia lo sumía en un abismo de desesperación. Sin embargo, en las profundidades de su sufrimiento, la fe de José no flaqueó. Recordaba cada imagen de sus sueños, aquellos que prometían más que un simple destino. Eran vislumbres de redención y salvación para su familia. Una vez en Egipto, se vio vendido como un objeto, pero la providencia divina no se vio alterada. A pesar de la servidumbre en la casa de Potifar, José prosperó, ganando la confianza de su amo. Sin embargo, fue objeto de otra prueba cuando la esposa de Potifar, atraída por su belleza, buscó engañarlo. Con rectitud, él se rehusó, eligiendo la fidelidad a su Dios. Esto lo llevó a la prisión, un lugar que parecía ser el final de sus esperanzas. En esa oscuridad, donde la luz parecía ausente, José se convirtió en un faro de esperanza, interpretando los sueños de otros prisioneros. Su don hizo eco en los corazones abatidos, y su fe seguía brillando, esperando el momento en que el Señor lo liberaría. José interpretó los sueños de 2 servidores del faraón, prediciendo el futuro de cada uno. Pero uno de ellos, el copero restaurado, olvidó al joven amigo en las sombras de la cárcel. Pasaron 2 años hasta que el faraón, atormentado por un sueño incomprensible, clamó por respuestas. El copero, recordando a José, habló de su don y de su sabiduría. Entonces José fue llamado de su prisión y ante el rey de Egipto se levantó. El faraón necesitaba respuestas y José, lleno del Espíritu de Dios, compartió la visión de un futuro marcado por la abundancia y el hambre. Propuso un plan divino para preservar la vida no solo de Egipto, sino de todas las naciones. En el camino hacia su destino, José se erigió como un salvador. Pero el destino guardaba un giro de redención. Sus propios hermanos, quienes una vez lo habían despojado de su dignidad, vendrían a buscar alimento. La pregunta que ecoaba era, ¿podría un administrador tan grande perdonar a quienes se habían vuelto sus enemigos? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los ecos de la traición y la luz de la redención iluminaban el camino de José. Las lágrimas de un joven hebreo se transformaron en las lágrimas de un gobernante sabio y compasivo. ¿Cómo se habrían entrelazado las historias en el lienzo divino de Dios? El destino, antes insondable, ahora revelaba un hermoso plan, donde cada prueba y sufrimiento tenían un propósito sagrado. La tierra de Egipto, adornada y próspera, se encontraba en un tiempo de abundancia. Los campos verdes ofrecían cosechas abundantes, y el pueblo celebraba la gracia del faraón. Sin embargo, en el corazón de José, un dilema comenzaba a germinar.
La llegada de sus hermanos, aquellos que lo habían maltratado, lo invadía de un tormento interno. ¿Podría el que había sido traicionado ser también el que debía demostrar compasión? Una tarde, mientras José se ocupaba en los asuntos de la administración, se presentaron ante él 10 hombres, desgastados y pobres, con rostros que reflejaban la desesperanza. Aquellos eran los mismos que lo habían vendido. Uno de ellos, Rubén, al ver al príncipe egipcio, sintió como si el tiempo hubiese retrocedido. El hermano que había intentado salvarlo del pozo ahora enfrentaba la justicia que ni él se atrevió a imaginar. «Venimos a comprar provisiones», dijeron, con voces temblorosas y miradas esquivas. Sin embargo, José los reconoció al instante. Su corazón palpitaba con un miedo reverente. Ante ellos, el hombre que alguna vez fue un joven soñador se había convertido en un gobernante imponente. En su corazón se agitaban recuerdos de risa y de traición, pero también de un propósito divino que lo había llevado a este momento. José decidió ocultar su identidad, probando el espíritu de sus hermanos. «Son espías, han venido para ver la debilidad de nuestra tierra». Sus hermanos, confundidos y alarmados, respondieron: «No, señor, somos hombres honestos, hemos venido a buscar alimento para la casa de nuestro padre». Con las palabras de su propio corazón resonando, José se dirigió a ellos. «Solamente hay una manera de probar su sinceridad. Un hermano debe quedarse con nosotros, mientras ustedes traen al menor de su familia». El vivo recuerdo de su menor hermano, Benjamín, lo hizo estremecer. Era una evidencia del pasado que había querido enterrar. Pero el plan del Señor ahora se tejía con hilos que solo él podía ver. Al caer la noche, José se retiró a su cámara. La angustia y la esperanza luchaban dentro de él. «¿Cómo puedo perdonarlos?», se preguntaba, mientras el eco de sus propias lágrimas caía sobre el suelo fresco. «Pero, ¿qué me pide el Señor?». La respuesta vibraba en su interior, como un fuego divino que nunca había apagado. Los días pasaron y cuando sus hermanos regresaron con Benjamín, José se sintió abrumado. Y aunque su corazón se alegraba al ver a su hermano, la sombra de la traición lo llenaba de temor. En una cena elaborada, recordó la formación del banquete que cada sueño había anticipado. La compañía de su familia, la cual había perdido, se sentó a su lado sin saber la verdad. Entonces, durante el banquete, el silencio fue interrumpido por la voz de Dios. «José, es tiempo de revelar la verdad. El perdón es más poderoso que la traición». Con un corazón palpitante que temblaba de emociones, José se retiró a privados, y su llanto resonó entre las paredes de su morada egipcia. Finalmente, con el alma batallando entre el amor y el odio, decidió enfrentarlos. «Yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto». Un estruendo de incredulidad llenó el aire. «No temáis, porque para salvar vidas me envió Dios delante de ustedes». La revelación de su verdad fue la apertura para una restauración inexplicable. José no solo vio un camino de perdón, sino también el cumplimiento del plan soberano de Dios. ¿Acaso no había un diseño divino en cada paso doloroso que había tomado? Los ecos de lo que está por suceder ya frivolizaban en el aire. Los tiempos de escasez y la reunión familiar que alteraría el entendimiento del propósito divino. La promesa de Dios estaba a punto de cumplirse, llevando a su pueblo de regreso a su hogar y revelando que, en su plan, incluso el sufrimiento tenía un bello propósito. Las lágrimas de la reconciliación no eran solo de un hombre, sino del significado profundo de cómo todo se entrelaza para bien, aunque en los momentos de dolor parezca inalcanzable. El desenlace de la historia apenas comenzaba. El asombro y el terror se entrelazaban en el aire mientras las palabras de José resonaban en los corazones de sus hermanos. El silencio se volvía espeso, como si el propio cielo contuviera la respiración. Los hombres, sabedores de la culpa que pesaba sobre ellos, no podían dar crédito a sus propios oídos. «Yo soy José, su hermano», repetía él, con la voz temblorosa, «el que ustedes vendieron a Egipto». La revelación caía como un rayo en una tormenta. Cada hermano quedó inmóvil, su rostro un lienzo de memorias y remordimientos.
Los ecos del pasado regresaban, acompañados de la carga de lo irreparable, el dolor, la envidia, el rechazo. José, en un acto de amor inmenso, continuó: «No temáis, porque para salvar vidas me envió Dios delante de ustedes». La luz del perdón comenzaba a iluminar la oscuridad que había cubierto sus corazones. Aquel instante era una manifestación del propósito divino que antes se había mantenido escondido tras el velo de su sufrimiento. A medida que los hermanos se acercaban, temerosos pero ansiosos por abrazar la realidad de este encuentro, la tensión se disipaba poco a poco. El lazo de la sangre, forjado por años de dolor, ahora brillaba con la esperanza de la redención. Los ojos de Rubén, aquel líder entre los hermanos, se llenaron de lágrimas. «Hermano, ¿eres tú realmente?», preguntó, y en esa simple interrogación reveló el peso de su culpa y el deseo de restauración. José, sintiendo la agonía de sus corazones, respondió: «No se angustien, Dios ha permitido que esto suceda, y aunque ustedes pensaron hacerme mal, en su soberanía el Señor usó cada paso para el bien». Era la voz del consuelo que solo el Espíritu de Dios puede ofrecer, una voz que se alzaba por encima de los lamentos del pasado. Mientras la familia se abrazaba, un nuevo capítulo se abría en sus vidas. José empezó a relatar las maravillas que Dios había hecho en su vida, cómo había sido llevado de la prisión a la corte, de ser un cautivo a ser el salvador de muchos. «Él me ha mostrado favor, y ahora, como ustedes lo hicieron, necesitan venir aquí, a Egipto, para vivir». El corazón de José ardía con una mezcla de amor y compasión, recordando la promesa dada a sus antepasados, una promesa de tierra y prosperidad. El eco de la voz de Dios reverberaba en su ser: «Todo lo que el enemigo trama, yo lo convierto para bien». En cada palabra se tejía un nuevo destino para su familia, un regreso a las promesas de Dios. Pero en aquel momento de gozo, en lo más profundo de su espíritu, José sintió el peso de un nuevo desafío. La prosperidad de Egipto no ocultaba la necesidad urgente de un arrepentimiento genuino. Su familia debía primero sanar y transformar sus corazones. El pasado no podía seguir intacto mientras el futuro se debatía ante ellos. «Regresa, tráiganles la buena nueva a nuestro padre, y encuéntrense aquí conmigo», ordenó José, sintiendo la presencia del Espíritu guiando cada uno de sus pasos. «Y asegúrense de que todos los que vienen sean restaurados ante los ojos de Dios». Así, cada hermano partió, llevando consigo la promesa de un nuevo inicio, pero, en lo profundo de su corazón, también anhelaban el perdón y la restauración completa. La mudanza estaba en curso, pero ante el horizonte se cernía un nuevo desafío: el hambre, la necesidad y la sombra de un pasado lleno de traición que había de ser confrontado. Mientras se preparaban para la travesía, la voz del Señor susurraba en el viento: «He aquí, todo debe ser desatado y sanado, porque el plan que yo tengo es más grande de lo que pueden imaginar». En ese momento, el verdadero sentido del peregrinaje ya no solo estaba ligado al caminar. Retorno físico a Egipto, sino a un viaje espiritual hacia la sanación del corazón. Así, la historia de José y sus hermanos, aunque marcada por sombras, brillaba con la luz de la redención. Había llegado el tiempo de confrontar el pasado, justo cuando el plan soberano de Dios estaba por revelar su esencia más profunda, y un nuevo período de transformación, tanto en Egipto como en la vida de Israel, se acercaba como un río que avanza sin cesar. El camino a Egipto se extendía ante los hermanos de José como un sendero incierto y enigmático. Cada paso retumbaba en sus corazones, pesados de un arrepentimiento que reclamaba su atención. Habían cargado el lastre de su traición por años, y aunque el perdón de José era un refugio, aún necesitaban someterse a la luz de la verdad para ser verdaderamente liberados.
Mientras cruzaban las arenas del desierto, la travesía cobró un nuevo significado. Cada susurro del viento les encarnaba la fragilidad de la vida, y su caminar resonaba con las advertencias de Dios. A su regreso, deberán regresar también a sus corazones, o el viaje será en vano. Al llegar a la morada de su padre Jacob, la emoción contenida se convirtió en tempestad cuando abrieron la boca para hablar. «Padre, nos hemos encontrado con José, por quien creías que habíamos perdido toda esperanza. Él vive y es el segundo en Egipto». Las palabras estallaron con la fuerza de un torrente, y sus corazones palpitaban al anticipar la reacción de su padre. Jacob, al principio incrédulo, sintió una chispa de vida brotar en su interior. Sin embargo, el eco de su tristeza por la pérdida y la salvación de su hijo en un solo instante lo sumió en una tormenta emocional. ¿José, el que ha sido dado por muerto, puede ser cierto? La confusión lo llenaba, balanceándose entre la incredulidad y un anhelo renovado. Finalmente, cuando los hermanos mostraron los carros que José había enviado y compartieron la buena nueva, la luz de la verdad comenzó a disipar las sombras de su corazón. «Es suficiente, mi hijo José vive, iré a verlo antes de morir», exclamó Jacob, abrazando la nueva esperanza que había surgido de las cenizas. El viaje a Egipto estuvo impregnado de deliberaciones espirituales profundas. En el camino, Jacob ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac, invocándole por la providencia en este destino insospechado. La incertidumbre se convirtió en súplica, y los lazos de fe disueltas en lágrimas brotaron ante el altar del Altísimo. «Si eres tú el que ha ordenado esto, que se cumpla tu voluntad en mí y en mis hijos». Al llegar a Egipto, la familia se reunió y el llanto y la alabanza se entrelazaron en un himno de reconciliación. Ahora, ante la presencia de José, Jacob sintió la plenitud de la promesa de Dios. «He visto tu rostro y aún estás vivo, ahora puedo partir en paz», dijo, fijando su mirada en el hijo que había sido el centro de su angustia. Sin embargo, el plan de Dios todavía se tejía con hilos desconocidos. La prosperidad de Egipto no solo significaba bendición, sino que entraría en una tumultuosa fase de desafíos. José recordaba las visiones que había tenido sobre la hambruna, y comprendía que el tiempo de prosperidad pronto sería seguido por décadas de escasez. La familia de Jacob debía ser guiada y sostenida en los días oscuros que se acercaban. «Padre», le dijo José con voz firme, «deben prepararse para lo que viene. El hambre que va a venir sobre esta tierra será severa, y necesitarán refugio». José, genuino en su visión, sabía que la bendición venía acompañada de una responsabilidad divina. Mientras la familia comenzaba a adaptarse a esta nueva vida, una inquietante verdad se manifestaba: la necesidad de fortalecerse en la fe. ¿Estaban sus corazones realmente transformados o seguirían siendo prisioneros del pasado? Cada día sería una oportunidad para enfrentar sus sombras, mientras la sombra de la hambruna se cernía, preparando el escenario para que el propósito de Dios se revelara en toda su gloria. Como un relámpago en la tormenta, el Señor continuaba hablando al corazón del pueblo. «A través del sufrimiento, veréis mi gloria. A través de la prueba, sabréis que yo soy su Dios, y por medio de la restauración, seréis un pueblo para mi nombre». La inexorable marcha de la historia de los patriarcas continuaba llevando consigo la promesa de transformación y redención. Así, entre acuerdos, abrazos y promesas de un futuro desconocido, lo que sucedía en Egipto era solo una fracción del plan soberano de Dios. El espíritu de la transformación se estaba gestando, y con cada paso se delineaba la historia que cambiaría no solo a una familia, sino a toda una nación. El misterio permanecía. ¿Cuál sería el propósito eterno detrás de esta travesía? Los corazones de los hombres y la mano de Dios aguardaban su desenlace. El sol se alzaba sobre Egipto, impregnando el aire con un calor incesante que parecía anticipar la tormenta de necesidades que se avecinaba. La familia de Jacob, ahora unida, se asentaba en la tierra de Gosén, donde el verdor del campo contrastaba con la oscura nube de hambre que pronto cubriría la región. Sin embargo, en el seno de esta familia redimida, las cintas del pasado aún enlazaban sus corazones, y la verdadera libertad todavía permanecía en las sombras. José, consciente de la inminente calamidad, comenzó a construir un plan. Convocó a sus hermanos y a su padre en el palacio, la grandeza del lugar contrastando con la fragilidad del tiempo que les esperaba.
Escuchad, mis hermanos, habló con un tono firme, debemos prepararnos, no solo para nosotros, sino para los que vendrán. La tierra será azotada por la sequía, cada grano que almacenemos será un testigo de la providencia de Dios. Los hermanos de José, aún enfrentando las marcas de su traición pasada, asentían, pero un murmullo de desasosiego comenzaba a florecer en sus corazones. Era el peso del sufrimiento. Ese eco de dudas que resonaba en sus mentes. ¿Cómo podríamos confiar en que esta vez no somos los que traicionaremos de nuevo?, se preguntaba Rubén, el mayor. Su voz, aunque temblorosa, manifestaba una verdad profunda: el miedo a repetir los errores. A medida que las semanas avanzaban, la provisión fue acumulándose bajo la dirección enérgica de José. La administración del grano no era solo un acto procedimental, era también un ejercicio de fe. Cada saco que almacenamos, le recordaba José, es un recordatorio de que el mismo Dios que nos ha traído a este lugar nos sostendrá y nos guiará para cumplir su propósito. Sin embargo, el peso de sus acciones pasadas seguía atormentando a los hermanos, manifestándose en su actual diario. Jacob, consciente del estado de su familia, comenzó a observar las interacciones entre sus hijos y suscitó comenzaron una serie de profundas reflexiones espirituales. «Hijitos», les decía con voz temblorosa, «el arrepentimiento debe ser genuino, no solo un susurro de memoria, sino una transformación de corazón. Si buscamos el perdón, debemos también aprender a perdonarnos a nosotros mismos. El futuro que Dios nos ofrece no puede ser abrazado con cadenas». Los hermanos, sumidos en sus propias luchas, comenzaron a abrir sus corazones a las enseñanzas de su padre. Este entorno de sanidad y esperanza comenzó a disipar la carga del pasado y las sombras del futuro. Sin embargo, el eco de la hambruna que amenazaba la nación aún estaba presente, y con cada día que pasaba, la incertidumbre crecía. Un día, mientras José supervisaba el acopio de granos, recibió noticias inquietantes de Egipto. La hambruna se extendía, súbitamente agravando la desesperación en el pueblo. No solo los egipcios buscaban alimento, sino que naciones enteras se dirigen a la gran ciudad en busca de provisiones. En ese instante, la revelación divina apremió su corazón. Esto no es solo para el sustento, es para que se manifieste el propósito de Dios, el dador de la vida. Todo esto es parte de su diseño eterno. Los días se convirtieron en semanas, y los rumores de la escasez aceleraron la llegada de viajeros a Egipto. Entre ellos, hombres y mujeres de tierras lejanas traían consigo la desesperación y la necesidad. Era un tiempo crítico. El plan de Dios era inminente y las promesas comenzaban a entrelazarse con el destino de muchos. Entonces, en un giro divino de los eventos, los hermanos de José se vieron nuevamente confrontados con la realidad de su traición. Comprendiendo que debían ir a Egipto en busca de grano, se prepararon, temerosos del reencuentro con su hermano. «No podemos huir de nuestro pasado», murmuró Simeón, palpitando bajo el peso del remordimiento. «Debemos enfrentarlo si deseamos mirar hacia el futuro». Así, emprendieron un viaje que no solo los llevaría a buscar alimento, sino que los invitaría a una nueva confrontación con la esperanza y el perdón, donde el pasado y el presente se entrelazarían. Con cada paso, la verdad de la providencia de Dios se iba revelando. «Más y más, José», exclamaron cuando se encontraron de nuevo. En sus corazones había una mezcla de temor y anhelo. Su historia no estaba completa. Los ojos de José parecieron brillar con una luz nueva, entendiendo que este reencuentro era parte de un plan mayor, un milagro que se desplegaría ante ellos. «He estado esperando este momento», les dijo. «La redención no solo es para mí, sino también para ustedes». Mientras se recuperaban del impacto del reencuentro, el aire se llenó de tensión y expectativa. Era el momento cumbre que aguardaba. La misión divina estaba llegando a un nuevo umbral. ¿Qué transformación estaba a punto de suceder en sus corazones? ¿Y qué milagro desplegaría el soberano Dios en sus vidas en medio de la adversidad? Las páginas de la historia divina seguían escritas bajo la mano del Maestro, revelando su eternidad en cada encuentro.
Mientras el eco de las palabras de José resonaban en el palacio, el aire se tornó denso con una mezcla de emoción y trepidación. Los rostros de sus hermanos, marcados por el arrepentimiento, se iluminaron con una chispa de esperanza, y el peso de los años de separación parecía desvanecerse en el horizonte. José, con el corazón palpitante, los miró a los ojos y continuó: el propósito de nuestro encuentro no se detiene en la restauración de la familia. Dios tiene un plan que trasciende nuestras vidas. La hambruna que se avecina es la oportunidad para que su gloria sea exaltada. Sus hermanos, sobrecogidos por la palabra eterna de Dios y aún buscando en sus corazones el perdón, escucharon atentamente. De pronto, el recuerdo del pasado volvió a asomarse, como una sombra implacable. José, titubeó Judá, ¿cómo podemos esperar que lo que hicimos sea olvidado? El sentimiento de traición nos abruma. Nos hemos despojado de nuestra dignidad. José dio un paso adelante, su corazón lleno de compasión. Mis hermanos, lo que ocurrió fue parte del plan de Dios. Ustedes me han vendido para mal, pero el Señor lo ha tornado para bien, para salvar vidas, dijo, rememorando las palabras que habían tejido su historia. Permítanme mostrarles cómo la bondad de Dios se delicadamente hila, incluso a través de nuestra peor traición. La declaración dejó a sus hermanos silenciados, mientras una oleada de realizaciones y emociones los envolvía. Los recuerdos de su joven hermano, el amor y la añoranza, transformaron su angustia en un anhelo profundo por redención. José, viendo su inquietud, recordó entonces el sueño que había tenido años atrás, donde sus hermanos se inclinaban ante él. Este era el cumplimiento de aquel sueño, ahora lleno de significado en esta nueva gracia. Pero antes de seguir, continuó José con voz firme, deben comprender la profundidad de lo que hemos vivido. La sanación de esta familia requiere que cada uno de ustedes reconozca su carga y enfrentemos juntos el futuro. No podemos permitir que el miedo ni el orgullo nos alejen del plan que Dios tiene para nosotros. Mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre Egipto, José dispuso un banquete en su honor, con la intención de celebrar no solo el reencuentro, sino el nuevo comienzo que se avecinaba. En medio del festín, él observó a sus hermanos con un sentido de satisfacción. Se dieron cuenta, a través de las miradas y las sonrisas que compartían, que la restauración no solo era posible, sino inminente. Sin embargo, el peso del alimento que pronto se necesitaría para el pueblo de Egipto y más allá, permanecía. Al finalizar la cena, José tomó a sus hermanos a un lado. Soy el que se ha levantado para hacer provisión, y por ello debo enviarlos de regreso con alimento, pero no sin afrontar lo que está en apertura. Con cada bolsa de grano que llenaban, la expectativa crecía. Este grano será testimonio de la fidelidad de Dios. Tráiganle este mensaje a nuestro padre Jacob. Dile que su hijo José sigue vivo y que es gobernador de Egipto, ordenó, sosteniendo la mirada de sus hermanos, quienes comenzaban a comprender la magnitud del milagro que se operaba. Mientras las sombras se alargaban, José se sintió impulsado a liberar algo que había estado oculto. Hay algo más que deben saber. Aún no les he mostrado todo lo que Dios ha elaborado. La ira y el dolor en nuestros corazones deben ser sanados. La revelación que se guardan debe ser liberada, pues cada vida que se ha unido está atada por un propósito divino. Los hermanos, temerosos y expectantes, sintieron que la atmósfera se cargaba de lo sobrenatural. ¿Qué significa esto, José?, preguntó Rubén, su voz llena de incertidumbre. ¿Qué otras sorpresas tiene Dios para nosotros? Un nuevo capítulo se escribirá en nuestra vida, respondió José con mirada decidida. Esto es solo el principio. Recuerden, el sacrificio de uno trae la redención de muchos. La historia de nuestro pueblo aún no ha terminado. Con estas últimas palabras, la revelación de Dios comenzó a tomar forma, profundizando el misterioso propósito eterno de una familia reencontrada en el fragor de la adversidad, invitándolos a un viaje que los llevaría más allá de lo conocido, hacia un futuro que reflejaría el esplendor de su plan soberano. Así, la historia de Jacob, de José y de todos los allí presentes se convertiría en un testimonio vivo de la gracia transformadora de Dios, donde el milagro, inminente e inexplicable, aguardaba ser desvelado.
Mientras la luna iluminaba el campamento de José, sus hermanos comenzaron a llenar sus sacos con el grano, una tarea que, más que llevar sustento, simbolizaba la esperanza de un futuro restaurado. Pero, mientras sus manos se movían, los corazones de todos permanecían inquietos, impregnados de una mezcla de expectativa y temor por lo que estaba por venir. ¿Cómo le diremos a nuestro padre?, preguntó Simeón, su voz apenas un susurro. ¿Cómo explicaremos el estado en que nos encontramos tras todos estos años? José, sintiendo el peso de la historia que compartía con ellos, tomó un momento para reflexionar. Nuestras vidas no son nuevas, hermanos. La verdad, el perdón son necesarios si queremos avanzar hacia lo que Dios ha planeado, afirmó con un profundo sentido de responsabilidad divino. Jacob debe conocer la verdad en su totalidad. De lo contrario, arrastraremos nuestras cadenas en silencio, y eso sería una traición aún más grande. De repente, un viento movió las astas de las tiendas, trayendo consigo un susurro insidioso que parecía resonar en el interior de cada hermano. El temor puede ser un fuerte aliado del engaño, advirtió José, pero no dejemos que el temor ahogue la verdad, que puede liberarnos. Debemos acudir a nuestro Padre y contarle no solo lo que sucedió, sino lo que Dios ha hecho. Entonces Judá, quien había actuado como líder entre ellos, alzó la voz con fervor. José, hemos vivido en la oscuridad de nuestra culpa durante años. Hicimos un mal terrible, pero ahora somos llamados a la luz de la revelación. Hablemos con Él con franqueza. Nos hemos desprendido del amor fraternal que Él siempre nos brindó. La resolución creció entre los hermanos mientras las primeras luces del alba comenzaban a atravesar el horizonte. Con cada saco de grano asegurado, José sabía que sus palabras y la verdad que compartían serían el camino hacia la restauración no solo de su padre, sino de toda la familia. Un remolino de incertidumbre los acompañó mientras marchaban hacia Canaán, cada paso marcando el ritmo de un antiguo dolor que buscaba sanar. La distancia entre Egipto y su hogar era más que geográfica, era un viaje hacia el perdón y la reconciliación. Al llegar, vieron a Jacob, sentado bajo un gran roble, su figura encorvada por el paso del tiempo y la tristeza. El corazón de José latía ferozmente en su pecho, mientras se preparaban para revelar la verdad. «Padre», dijo Judá con voz temblorosa, «traemos noticias que cambiarán el curso de nuestras vidas». Jacob, alzando la vista, sintió un soplo de vida reintegrarse en su ser. «¿Qué tienen que decirme, hijos míos?», preguntó con cautela, sin saber que a sus espaldas se gestaba el milagro que había esperado tanto. Los hermanos se acercaron a él, preparados para enfrentar el temor y las dudas. «José vive», afirmó Simeón, recordando la instrucción de su hermano mayor. «Es gobernador de Egipto. Él nos ha enviado con este grano y un mensaje de esperanza». Al escuchar el nombre divino de su hijo, Jacob sintió que el aire se le cortaba, como si las brasas del pasado estuviesen a punto de consumarlo. «¿Qué decís?», preguntó, incapaz de procesar las palabras que resonaban en su mente. «Es verdad, nuestro hermano vive», reiteró Judá, acercándose aún más, «y él quiere que regresemos a Egipto con él. Hay abundancia allí y un futuro por descubrir». El asombro envolvió a Jacob, quien por un momento se sumió en una nube de incredulidad. ¿Podría ser posible? ¿Este es el fin del dolor? José, desde la distancia, observaba la escena, su corazón anhelante. Era el momento en que el plan soberano de Dios comenzaba a revelarse. Como un rompecabezas lleno de gracia. Ve, Padre, vuelve a la vida que el Todopoderoso ha preservado para nosotros. Lo que se ha tejido en los cielos se manifestará en la tierra, y verá nuestra familia unida nuevamente. Las lágrimas brotaron de los ojos de Jacob mientras su corazón se llenaba de una esperanza renovada. Su fe, llena de sufrimiento, empezó a florecer nuevamente. Sin embargo, José sabía que la revelación era solo el principio. Aún había más que el Señor había orquestado, no solo para restaurar su casa, sino para desplegar una salvación que abarcaría a toda la nación de Egipto y sus alrededores. Así, el rayo del amanecer marcó el inicio de un capítulo donde, en palabras de Samuel, los planes de Dios se manifestarían sobre toda la tierra, y su pueblo sería un testimonio de la fidelidad divina en medio de la adversidad. El estruendo de lo que estaba por venir resonaba en sus corazones, pero la historia de su familia, entrelazada con el hilo de la providencia, aguardaba ser revelada en toda su grandiosidad.
Con el corazón aún latiendo de emoción, Jacob contempló a sus hijos, sus rostros iluminados por la esperanza, como si hubieran resucitado ante sus ojos. Esta revelación no fue solo un retorno físico, era una manifestación del propósito divino que se hacía carne a través de su propia familia. Sin embargo, la inquietud persistía en el alma de José. «Juntos partiremos hacia Egipto», afirmó con decisiva autoridad. «Haremos que el amor de Dios sobreabunde entre nosotros nuevamente. Hay mucho que debemos compartir». En la ansiada jornada hacia Egipto, los aires eran diferentes, cargados de promesas y anhelos. Judá marchaba al frente, recordando cómo habían venido atados por la culpa y ahora caminaban hacia un futuro de redención. «Padre, Él nos espera», dijo con voz firme. «No más sombras entre nosotros». El camino por el desierto se desplegaba como un símbolo de transformación. Las rocas y arenas que años atrás habían estado llenas de desconcierto, ahora parecían estar soñando con la revelación de un nuevo tiempo. Las noches se llenaban de conversaciones sobre cómo presentar sus corazones a José, y las palabras de José todavía resonaban: «No temáis, pues lo que fue malvado fue usado por Dios para el bien». Génesis 50:20. Al llegar a Egipto, la majestad del palacio de José embrujaba a cada miembro de la familia. A cada paso, Jacob sentía el peso del pasado y la presión por el futuro a la vez. «No estoy seguro de cómo lo recibirán», se murmuraba entre sí, y sus temores se entremezclaban con la esperanza. Pero este tiempo de prueba era primordial para la realización del plan soberano de Dios. Cuando finalmente fueron conducidos ante José, el aire se tornó denso de emoción. El gobernador se acercó a ellos, su mirada intensa reflejaba amor y un profundo sentido de cumplimiento. «Soy yo, José, vuestro hermano», exclamó mientras las lágrimas resbalaban por su rostro. Jacob, incapaz de contener su asombro, le replicó con: «¿Eres realmente tú, hijo mío?». La familia quedó inmóvil, el momento suspendido por un hilo de amor y perdón. En ese instante, todos los agravios del pasado parecieron desvanecerse en la luz de un amor que había permanecido intacto a través del tiempo y la distancia. «Ven, abrázame», ordenó José, su voz cargada de ternura. Cuando se fundieron en un abrazo, fue como si la historia volviera a comenzar, y el ciclo de la vida se renovara con cada lágrima y susurro. Las palabras que no se dijeron durante años se llenaron de silencio, pero el actuar de Dios estaba claro: la reconciliación había comenzado. José luego los llevó a la tierra de Gosén, donde podrían prosperar y ser un testimonio del poder de Dios al unir lo que había estado roto. Le dijo a su padre: «Dios ha hecho esto posible. Cada paso que hemos dado ha sido guiado por su mano». Sin embargo, mientras se establecían en la nueva vida, la sombra del futuro se cernía sobre ellos. Aún faltaban piezas en el gran cuadro que Dios estaba pintando. Como un artista maestro, había diseñado su camino de ruptura y redención. Aún faltaban destellos de su gloria. Dios susurraba en el viento que soplaba sobre la tierra de Egipto, preparándose para algo mayor que su familia reunida. «Escuchen y entiendan», decía, «lo que ahora ven es solo el fuego inicial que dará nacimiento a una nación. Las promesas que hice a sus padres aún están vivas. El camino será largo y el dolor también vendrá, pero en el final la salvación se revelará no solo para ustedes, sino para las naciones enteras». Y así, en el fondo de Egipto, mientras las estrellas brillaban en el cielo, el plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse, preparando al pueblo para la libertad que aún estaba por venir. Las palabras de revelación y pacto quedaban suspendidas en el aire, instando a todos a esperar lo que Dios haría a través de esta restauración extraordinaria. ¿Qué pruebas edificarían esta nueva fe? ¿Qué transformaciones inexplicables surgirían en medio de su historia? El misterio aún acechaba, y el mundo aguardaba ver la manifestación de la gloria de Dios. Las semanas pasaron en la tierra de Gosén, y con cada amanecer, la familia de Jacob comenzó a florecer como la hierba fresca junto a las aguas del Nilo. Los campos, bañados por el sol, ofrecían abundantes cosechas, y el rebaño de ovejas crecía en número y vigor. Sin embargo, en el corazón de José, la inquietud no cesaba. Cada día preguntaba a Dios cómo encajaba su familia en el vasto diseño divino. Una mañana, mientras el rocío aún cubría la tierra, se acercó a sus hermanos. ¿Han notado que el pueblo egipcio se está apartando de nosotros?, preguntó. Pronto comenzaremos a ser vistos como extranjeros en esta tierra que nos acoge.
Se sentó junto a ellos, los rostros llenos de preocupación, y continuó: debemos recordar que somos un pueblo elegido. La promesa a nuestro padre Abraham, que Dios le hizo, aún no se ha cumplido plenamente. Debemos estar listos para lo que vendrá. Judá, que siempre había tenido un espíritu combativo, respondió con decisión: podemos enfrentar lo que venga, la presencia de Dios está con nosotros. Sin embargo, el silencio sobrevino, y el peso del futuro caía sobre sus corazones como una sombra. Esa noche, mientras las estrellas titilaban, el eco de sus pensamientos resonó con fuerza. Dios, en su sabiduría infinita, mostró a José visiones de un tiempo venidero. Una voz suave pero poderosa se oyó en su interior: José, recuerda la traición, y nota cómo he usado el dolor para traer a tu familia a la salvación. Sus corazones han de endurecerse en los tiempos que vendrán, pero a través de esa dureza traeré la redención. La revelación lo llenó de temor y expectativa. Salió al exterior del palacio y miró hacia el cielo, clamando a Dios: ¿qué debo hacer, Señor, con este dolor y esta expectativa? La respuesta llegó como un murmullo entre los vientos nocturnos: esperen el tiempo de prueba, manténganse firmes en la fe, porque de su aflicción surgirán oportunidades para la salvación de muchos. Al día siguiente ocurrió lo inesperado. El faraón, temeroso de una hambruna inminente, envió a llamar a José. Hijo de Jacob, dijo con autoridad: mi pueblo siente el hambre. Se dice que hay una familia poderosa que puede ayudar. Te encomiendo que prepares a la nación para lo que viene. Así, José comenzó a organizar los graneros y almacenó provisiones, recordando las palabras de Dios. Mientras tanto, en el campamento donde vivía Jacob, una nube de incertidumbre comenzó a abrirse paso. Los días pasaban y aunque el alimento no faltaba, las tensiones surgían entre los hermanos. Rubén, angustiado, se volvió hacia sus hermanos. No podemos seguir así. Hay algo más grande que nos espera y estamos cayendo en la confrontación. Esa tarde, José, lleno de espíritu, se reunió con ellos. Aportó no solo la provisión, sino un mensaje divino. Hermanos, no temáis lo que está por venir, porque lo que será no lo comprendemos ahora, pero Dios está en control. Preparémonos para lo que Dios está por hacer, un pueblo de promesas que crecerá, luego será probado y finalmente liberado. A pesar de las promesas de José, un frío se sintió en el aire. José sabía que la libertad traería consigo sacrificio y dolor, pero también rescató las vidas de muchas generaciones. Aquello era parte del propósito eterno de Dios. Con cada acción, cada día, las palabras del Señor reverberaban en su corazón: la redención no solo es tu familia, sino las naciones. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, las sombras se alargaban de manera ominosa. La narrativa del sufrimiento aún no había terminado, y el camino de la promesa aguardaba ser desvelado. ¿Qué le espera a mi pueblo, Señor?, murmuró José en voz baja, y ante él se extendió el vasto campo por recorrer. El misterio divino se intensificaba, revelando que el plan soberano de Dios no solo afectaría a ellos, sino que resonaría a través de todas las épocas. La realidad del tiempo se espesaba, mientras la familia de Jacob se asentaba en la prosperidad de Egipto, pero el destino de cada uno de ellos estaba entrelazado con el de una nación. Los días de abundancia eran una bendición, pero también una preparación para el inminente juicio que Dios había anunciado a su pueblo. La sombra de la hambruna había comenzado a abarcar no solo a Egipto, sino a las tierras circundantes, y el corazón de José latía intensamente, sintiendo el peso del futuro. Una mañana, mientras el sol se elevaba con esplendor dorado, José se reunió con sus hermanos. Había una inminente crisis y sabía que era el momento de prepararlos. Mis hermanos, comenzó, con su voz resonando con firmeza, el tiempo de la abundancia está llegando a su fin. He tenido visiones, y el hambre que se avecina no será como nada que hayamos enfrentado. Pero en medio de esta prueba, Dios tiene un plan.
Los hermanos lo miraron con preocupación, comprendiendo la magnitud de sus palabras. ¿Qué haremos?, preguntó Simeón, la inquietud evidente en su rostro. Aún no hemos vivido la verdadera calamidad. ¿Cómo sostendremos a nuestra familia? Dios me ha guiado, respondió José. Debemos almacenar el grano con diligencia y prepararnos para distribuirlo. No solo seremos salvadores para Egipto, sino que seremos un medio de salvación para nuestras propias vidas y para otras naciones que vendrán a nosotros en busca de alimento. Mientras la inminente crisis se aproximaba, la actividad en los graneros aumentaba. Egipto se convirtió en un centro de provisiones. Las ventanas de oportunidad que se abrían mostraban el soberano plan de Dios, revelando el papel que José desempeñaría no solo en la historia de su familia, sino en la preservación de muchos. A través de las semanas se escurrieron rumores entre las naciones. Hombres y mujeres de todos los rincones escucharon de la abundancia de Egipto. Los corazones, marcados por el temor, se dirigieron a sus puertas. Como una preparación divina, el camino de José hacia el liderazgo se fortalecía no solo por su sabiduría, sino también por su disposición a seguir el plan del Todopoderoso. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer, llegó el día en que la primera oleada de forasteros se presentó ante José. Vestidos con harapos de viaje, temblando de hambre y desesperación, se acercaban a quien sería su salvador, pero sin conocerlo. Cuando reconoció los rostros cansados de sus hermanos entre la multitud, una mezcla de remordimiento y compasión le llenó el corazón. Su voz resonó como un trueno. ¿De dónde venís? Los hombres, dándose cuenta de su autoridad, respondieron con humildad. Venimos de la tierra de Canaán para comprar alimento. Somos hombres honestos, no hemos venido a espiar. José, con un semblante serio, les dijo: ustedes son espías, vienen a observar la debilidad de la tierra. Las palabras cayeron como un pesado manto sobre ellos. Sus corazones y la verdad del pasado se hizo eco en sus mentes. La angustia de su traición latió en cada palabra. Sin embargo, el Espíritu de Dios guiaba cada uno de sus pasos. Por esto seré probado. Si desean alimento, deben traer a su hermano menor, Benjamín, como prueba de su sinceridad, dictó, redirigiendo la dirección del encuentro a cumplimiento del destino divino. Los hermanos, aterrados y sintiendo la presión de la carga que llevaban, comenzaron a argüir. No podemos dejar a nuestro padre sin su hijo. Él está anciano, no podría soportar la pérdida de otro hijo, expuso Rubén. José, sintiendo la lucha dentro de ellos, estaba consciente de la lucha de sus propios corazones y cómo esa incertidumbre reflejaba la necesidad de un cambio, de una verdadera transformación. En su mente se repetía el eco de cada lágrima, cada sueño y cada paso que había dado hacia este momento bendito. Mientras continuaban en esta tensión, José observó el sufrimiento de su familia. Estaba ante un dilema divino. La traición y el dolor debían ser confrontados, y las sombras del pasado debían ser expuestas a la luz del perdón. No teman, les dijo, a pesar de la tormenta de emociones en su interior. Dios permite esto para que su sinceridad sea probada. La incertidumbre se adueñó de sus corazones mientras se retiraban con la tristeza y la angustia de poder enfrentar lo que aún estaba por venir. Pero en la distancia resonaba un mensaje de esperanza. Todo sufriría un cambio en la intervención divina, y el propósito de Dios no solo sería traído a la luz en su vida, sino que también iría mucho más allá. El tiempo pasó, y cuando regresaron con Benjamín, la atmósfera cambió. La tensión que había llenado el aire se entrelazaba con la posibilidad de perdón. José, sabiendo que el tiempo de revelación estaba cerca, preparó una cena para sus hermanos. En la intimidad del banquete, las verdades de sus corazones comenzaron a salir a la luz. Aquí están mi padre y mi madre en esta mesa, reflexionó José antes de que la cena comenzara. La provisión que nos han traído junto con el grano simboliza no solo alimento, sino un camino de salvación. Sin embargo, en medio de la alegría, el miedo por su pasado aún acechaba. La fe era puesta a prueba, y con cada rayo de luz que iluminaba la sala, el desafío crecía.
Pero en un instante, mientras las bandejas eran llenadas, la voz de Dios resonó en su conciencia. He aquí, lo que el enemigo ha querido destruir será una oportunidad para que la gloria de Dios sea vista entre ustedes. Mientras todos compartían, la verdad esperada se acercaba. El antiguo fuego del perdón comenzaba a brotar, recordando a cada uno que sus corazones estaban diseñados para lidiar con el pasado, que la esperanza iba más allá de la traición. El tiempo de revelación para la familia de Jacob estaba cerca, y la gloriosa intervención de Dios aguardaba en la penumbra de la noche. Las palabras de José vibraban en el aire, y en ese momento, el misterio del propósito divino comenzaba a ser revelado. No solo el dolor de un hermano perdonado, sino la transformación de un pueblo denominado para la gloria de su Redentor. ¿Cuál sería el verdadero desenlace de esta historia de redención? El eco de lo que un día se convertiría en una nación, del llamado de Dios a su gente, aún resonaba en el futuro, guardando secretos que solo el Altísimo podría desvelar.